Yo, y lo he dicho públicamente y lo repito ahora, las terrazas y los bares de Marzana han ayudado a recuperar el entorno de Marzana, que era un entorno, era un punto negro en el barrio de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, al que no quería ir nadie y en el que yo lo he recordado. ¿Eso Asier? No, digo, que igual hubo un exceso de una tipología de licencias de un tipo de bares en una misma calle. Porque lo de regenerar son puntos negros con hostelería. Se ha convertido en un punto de referencia y cuando estuvimos debatiendo, y yo quiero en especial el Casco Viejo de Marzana como una zona singular de hostelería, precisamente para potenciarla, para impulsarla de esta manera. Y la hostelería también atrae molestias, aquí y en cualquier calle. Lo pasa en Barrencalle, pasa en la calle Ronda. Marzana cambió radicalmente, de lo que fue a lo que es hoy, cambió radicalmente. Ahora, han surgido problemas de convivencia, entre otras cosas porque hay gente pues, que no se sabe comportar, que grita, que eleva la voz, que cuando sale del bar, aunque sea a altas horas de la noche, se pone a hablar en voz muy alta y molesta a quien intenta descansar en el entorno, y eso nos pasa en todas las zonas de hostelería. Es una cuestión de civismo que no tiene que ver con el hostelero y no tiene que ver con la terraza. Ponerlos. Pero todos queremos ir a un bar. Pero todos queremos ir a un bar, efectivamente. Pero es que no era uno, eran 6. Por eso yo digo que igual que el problema es que igual se dio un exceso de licencias de una tipología del bar. Porque si tú de un momento dado, pues vale, se utilizó esa zona para revitalizarla con una tipología de hostelería. Pero visto lo visto, quizá no lo fue lo más acertado. Oye, yo creo que esa reflexión hay que hacerla. Ana, como un guiño cariñoso, entiendo que los hosteleros que tenían ese bar, que les han retirado el bar, en este momento el bar también, no, la terraza, sí. quiero decir que es, hombre, entiendo que estén... Claro, porque realmente el negocio... Esas terrazas eran realmente... El negocio era más la terraza que el propio bar. Sí, que es una de las cuestiones que muchas veces nos pasa en la hostelería, que tienes un bar muy pequeñito y lo que te da realmente la rentabilidad es la terraza. Hay que entender a todo el mundo. Yo entiendo que es complicado, pero también es la ley, ¿no? Hay que adaptarse a lo que da. Estando de acuerdo en que evidentemente que haya más establecimientos de hostelería supone mayor concentración de gente en la calle, y eso lo entendemos todos, y precisamente por eso hemos establecido también regulaciones y normativas que limitan la implantación de establecimientos de hostelería, por ejemplo en la zona centro de la ciudad o en el Casco Viejo, que también lo hicimos a este respecto, ¿no? También es una realidad que la ciudad necesita espacios, Todos nos gusta salir a donde está este tipo de actividad. Porque Viejo, Barrencalle, Barrena, la calle Somera, siempre han sido calles de poteo donde la gente se junta, y evidentemente en esas calles hay más ruido relacionado con este tipo de actividades. Pero también, estando de acuerdo en que hay que buscar ese equilibrio de convivencia entre los diferentes usos, yo también, y un poco en la línea del comentario que hacía Joseba, la ciudadanía también tiene que ser consciente de dónde vive. Quiero decir, yo vivo en Txurdinaga, en una zona en la que todos son jardines. Es el barrio más tranquilo de Bilbao, me encanta, pero por eso me fui a vivir ahí. Pero no tengo comercio, apenas, muy poquito comercio, porque la mayoría de los edificios no tienen locales en planta baja. Por eso es tan tranquilo. Y eso me supone que tengo que ir a Santuchu para muchas cosas. Sí, pero lo he elegido así. Entonces, a lo que voy es igual que no lo has elegido. Yo lo he elegido. ¿Dónde eliges vivir? Pues elige poca gente, donde quiere vivir. Yo he tenido la fortuna, porque por vivir igual todos querríamos vivir. Pues yo he tenido la fortuna, pues he tenido la fortuna de poder elegir vivir en Txurdinaga, que es el barrio donde me he criado y que es el barrio que me gusta. Y he sido de los afortunados, no te lo voy a discutir, pero he tenido la posibilidad de elegir y he elegido Txurdinaga para vivir. Tampoco es un delito. Pero bueno, tienes que pedir perdón por haber podido elegir, pero a lo que voy es que lo tuyo te habrá costado también poder elegir tu casa. A lo que voy es que cuando uno elige un barrio, al margen de las cuestiones de renta, que no me voy a meter ahora a discutir de las cuestiones de renta, cuando uno elige un barrio para vivir, lo elige con sus pros y con sus contras. Claro. Entonces, lo que no puedes pretender es vivir en Abando como en Txurdinaga, con los mismos servicios que tienes en Abando. Sí, ahí hay dos temas. Para mí cuando estamos hablando de las regulaciones... Yo vivo en un barrio alto y obviamente voy a pelear porque haya más servicio público. Claro, es normal. Tú peleas porque mejore, pero no llevarlo al extremo. O sea, yo creo que tú eres consciente de dónde vas, los pros y los contras que tienes. Claro. Pero cuando ya se excede, si tú como ayuntamiento ves que en una ciudad, o sea, que en una zona se están pasando los límites, si ves que las terrazas o las licencias que hay ya están dando problemas y llegas a Nagusia y todavía más terrazas y todavía más ampliación de horario, pues yo creo que es responsabilidad del ayuntamiento velar por no
por no todavía empeorar esa situación. De eso también se habló, por ejemplo... No velar solo por una parte, sino velar por todos. Y yo creo que hay mucha manga ancha. Y se habló de esto en el Pleno, que lo trajeron también de la Asociación de Vecinos, porque la imagen está fija de cara a establecer cuáles son esas medidas extraordinarias que se adoptan cuando hay una zona que está saturada, ¿no? Y una de las peticiones que se hacían, porque hay zonas que sí que han sido históricamente pues de bares, y sin embargo hay otras que van modificándose, ¿no? Y eso lo vemos pues para mal, en el sentido de que en algunos barrios pues que antes había más vida, pues que ahora no lo hay, pero en el centro también zonas que antes no había, ahora son más intensas. Entonces sí que es necesario tener una mayor agilidad y que sea un sistema que sea más adaptable, que no sea una foto fija, para poder ir reaccionando cuando se es necesario. Y yo entiendo a lo que se estaba refiriendo, que cada barrio pues tiene sus particularidades, ¿no? Y ha dicho Ana, por ejemplo, los barrios altos y el transporte, ¿no? Que es un ejemplo. Pero también tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, hay un movimiento que no estoy diciendo que eso pase en Bilbao, pero hay que tener cuidado con las cosas que se ven, que de ciudades europeas, donde los centros de las ciudades se quedan vacíos porque se convierten en espacios inhabitables. Entonces, no podemos decir, pues viven en el centro, pues que se pasa... ¿Dónde ocurre eso? Pues, por ejemplo, en París había un movimiento fuerte, pero hay en muchas ciudades donde el propio centro, al final, en vez de para vecinos, pues queda para el turismo y queda también para oficinas, porque no son espacios que sean habitables. Pero no es algo que esté ni por asomo pasando en Bilbao. No, pero lo que estoy diciendo es que cuando estamos diciendo que los centros, que el centro, pues si vives en el centro ya sabes lo que hay, yo vuelvo a la idea, los pros y los contras. Vuelvo a la idea anterior, y en esa capacidad de adaptarnos y más allá de una realidad concreta, pues ir estableciendo las medidas necesarias. Sí, pero ¿estáis o no estáis de acuerdo en que la ciudad también necesita espacios de ocio y de ocio nocturno también? Sí, claro, sí, pero no saturados, no saturados, y hay que ver también cuál es el tipo de ocio que se promueve. Que nosotros pero luego no se nos puede olvidar que estamos hablando de una actividad, quiero decir, de un negocio, que es la hostelería. Ahí es una cuestión de priorizar derechos. Cuando vives en un barrio alto y peleas por tu autobús es porque necesitas el transporte público para ir a trabajar. Alguien que no puede dormir durante 7 días a la semana es porque no puede dormir, porque no puede descansar. Es decir, que eso también es otro factor a tener en cuenta. Y nosotros, como responsables políticos, tenemos que velar por cumplir unos básicos normativos para vivir. Avanzamos como un poquito para que me digáis moverte. vuestra enmienda. Una cosa.